Mi nombre es Ricardo Tunga y soy originario de Camerún, en el corazón de África. Durante varios años de mi vida, estuve profundamente inmerso en prácticas ocultas, lejos de la luz, cautivo de fuerzas oscuras que desconocía en su totalidad. Sin embargo, en medio de ese abismo oscuro, algo sucedió. Dios, con su infinita misericordia, me rescató de ese profundo pozo y hoy me encuentro aquí, dispuesto a compartir mi testimonio y a exponer las realidades espirituales que influyen en nuestro mundo físico. Hablaré sobre el origen y el desarrollo de ciertos fenómenos que afectan nuestra vida cotidiana, desde la magia hasta las fuerzas invisibles que dominan nuestro entorno. Comenzaré este relato con un versículo de la Biblia que considero esencial para contextualizar lo que estoy a punto de revelar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, se narra una batalla celestial épica, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este pasaje describe la lucha entre los ángeles liderados por el arcángel Miguel y el dragón, identificado como Satanás. Al final de esta confrontación, el dragón es derrotado y arrojado a la tierra, comenzando una serie de eventos que afectarán a la humanidad. Tras su caída, Satanás y sus seguidores encontraron su morada en diferentes dimensiones espirituales, creando así los 5 reinos que hoy gobiernan de manera invisible y oculta sobre el mundo físico. Mi objetivo es desentrañar estos dominios de oscuridad, explicar su influencia y ayudar a comprender las razones por las que muchos de nosotros vivimos bajo el influjo de estas fuerzas invisibles. El primer reino de Satanás se conoce como el Imperio de la Oscuridad, o Pandemonio. Este es el centro de poder en el reino satánico, el lugar donde se originan las conspiraciones que intentan desbaratar la creación divina. En este reino, los demonios y sus secuaces conspirarán para sembrar el caos en la humanidad. Es un espacio de pura oscuridad, donde todo está en constante conflicto con la luz y la justicia. El segundo dominio se llama el cielo caído, una zona celestial intermedia donde residen ángeles caídos. Este lugar, que algunos llaman el segundo cielo, se ha convertido en un campo de batalla donde los espíritus malignos manipulan nuestras decisiones y pensamientos. Las entidades que habitan allí son poderosas, pero también están atrapadas, sin poder regresar a la gloria de su antigua morada celestial. El tercer reino es el mundo de los muertos, un dominio subterráneo que se encuentra en las profundidades del océano. En este reino, los espíritus errantes de aquellos que han partido del mundo físico se encuentran atrapados, sometidos a fuerzas malignas. Este es un lugar donde el sufrimiento y la desesperación reinan, y los seres humanos, a menudo inconscientemente, establecen conexión con estos espíritus a través de rituales oscuros. El cuarto reino es el refugio de la penumbra, el inframundo, donde las almas perdidas vagan eternamente, atrapadas en un ciclo de tormento y sufrimiento. Este lugar está gobernado por demonios que se alimentan del sufrimiento humano y de las energías oscuras que emanan de aquellos que han hecho pactos con fuerzas malignas. Es un mundo de sombras, donde no hay descanso, solo la perpetuación del dolor. Finalmente, el quinto reino es el bosque de las sombras, donde los espíritus que controlan los bosques y montañas tejen su red de influencia. Aquí habitan seres que no son fácilmente visibles para el ojo humano, pero que ejercen control sobre el mundo natural. A través de este reino, las fuerzas demoníacas tienen el poder de sembrar discordia y destrucción en la vida cotidiana de las personas, especialmente en sus vínculos familiares y en su relación con la naturaleza. Es esencial comprender estos 5 reinos y cómo afectan nuestra realidad cotidiana. La ignorancia de estos poderes puede llevarnos a vivir bajo su manipulación, causando sufrimiento y desesperación en muchos de nosotros. Pero al conocer estos dominios, podemos encontrar una forma de resistencia y liberación. A medida que avanzamos en la comprensión de cómo las fuerzas espirituales afectan nuestra vida cotidiana, me gustaría profundizar en otro aspecto importante: la manera en que las culturas y tradiciones, que a menudo consideramos inocentes, pueden estar abiertas a influencias espirituales ocultas que nos controlan sin que nos demos cuenta. Las tradiciones que celebramos,
Las festividades y los rituales que practicamos, en muchas ocasiones tienen raíces en dimensiones que no comprendemos completamente, y estas prácticas pueden abrir puertas a entidades que buscan esclavizar nuestras almas. Un claro ejemplo de esto son las celebraciones de los difuntos, aquellas que veneran a los muertos, un fenómeno que se presenta en muchas culturas alrededor del mundo. En África, es común realizar grandes ceremonias para honrar a los muertos. Muchas veces, estas celebraciones se mezclan con prácticas que se consideran simplemente parte de la cultura local, sin reconocer su naturaleza espiritual. Las personas creen que al rendir tributo a sus ancestros, están mostrando respeto, pero lo que en realidad están haciendo es permitir que espíritus y demonios controlen su entorno. Las intenciones pueden ser buenas, pero las consecuencias espirituales son gravísimas. Esto ocurre porque, en muchos de estos rituales, las personas invitan a los espíritus de los muertos a participar o guiar la ceremonia. Sin saberlo, están estableciendo un contacto directo con el reino espiritual oscuro. Al no comprender el verdadero propósito detrás de estas prácticas, muchos se encuentran atrapados, siendo manipulados por fuerzas que no pueden ver. Es esencial que entendamos que las celebraciones que parecen tradicionales son, en realidad, una forma de invocación. Por ejemplo, durante los rituales en los cementerios, se invoca sin querer a seres del inframundo, a aquellos que no descansan en paz y que, al contrario, siguen atados a las fuerzas demoníacas. Estos actos, que parecen un simple homenaje, pueden convertirse en portales de influencia espiritual negativa. Además, otro punto crucial es la influencia del mundo musical. La música, que se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, también tiene un origen que muchas veces ignoramos. Lo que muchas personas no saben es que la música tiene un poder espiritual muy fuerte. Las letras, los ritmos y las melodías no son solo sonidos que disfrutamos, sino que también tienen la capacidad de alterar nuestro estado emocional y espiritual. Por ejemplo, en la industria de la música, algunas canciones que parecen inocentes tienen en su trasfondo influencias espirituales que provienen de entidades que habitan en los reinos de Satanás. Los músicos que se involucran con estas entidades a menudo terminan, sin saberlo, invocando espíritus malignos a través de sus canciones. La seducción que muchos artistas experimentan para ganar fama y poder no es gratuita. Está asociada con pactos que involucran a fuerzas oscuras. Recuerdo claramente cómo en mi vida pasé por un proceso similar. Al ser parte de un círculo de músicos que buscaban alcanzar la fama a toda costa, me encontré atrapado en una red de prácticas ocultistas que, al principio, parecían inofensivas. Nos decían que a través de rituales y pactos espirituales, podríamos alcanzar el éxito sin necesidad de trabajar arduamente. Como en muchos casos, las promesas de riqueza y fama nos cegaron, y no fue sino hasta mucho tiempo después que entendí que lo que realmente estábamos haciendo era entregar nuestra alma y nuestra libertad a entidades que nunca habían tenido la intención de ayudarnos. Estas entidades, que se esconden detrás de la música, buscan controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones. A través de melodías pegajosas y letras que parecen inspiradoras, los demonios logran influir en millones de personas, sin que ellas siquiera se den cuenta. La música se convierte en una herramienta poderosa en manos de Satanás para manipular a las masas y alejarlas de la luz. Por supuesto, no todos los artistas o canciones están conectados con estos espíritus oscuros, pero es crucial estar alertas a los signos y a las influencias que pueden estar detrás de la industria musical. La forma en que las canciones pueden afectar nuestra psique es mucho más profunda de lo que imaginamos. De hecho, muchos de los mayores éxitos musicales del mundo han sido impulsados por entidades malignas que se disfrazan de inspiración artística. Te invito a que compartas este video con tus seres queridos. Quiero saber qué opinas de todo lo que hemos hablado, y si tienes alguna historia que quieras compartir, me encantaría leerte en los comentarios. No olvides darle me gusta al video si te ha sido útil y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Finalmente, quiero abordar un tema que puede parecer controversial, pero es esencial para nuestra comprensión de las fuerzas espirituales. Muchas veces,
Las iglesias y congregaciones que nos rodean pueden estar siendo influenciadas por estas mismas fuerzas oscuras. Esto no significa que todas las iglesias estén involucradas, pero en algunos casos, la manipulación espiritual y el ocultismo se infiltran incluso en los lugares más sagrados. Esto ocurre cuando los líderes de las iglesias, buscando poder o influencia, permiten la entrada de prácticas no cristianas en sus ministerios. Un caso que me impactó profundamente ocurrió cuando asistí a una iglesia en la que los miembros fueron guiados a realizar rituales espirituales que no tenían ningún fundamento en las Escrituras. Durante un servicio, se les pidió a los asistentes que entregaran grandes cantidades de dinero como ofrenda, prometiéndoles que a cambio recibirían bendiciones divinas y prosperidad. Lo que no sabíamos era que, al hacer esto, estábamos involuntariamente realizando un pacto con fuerzas espirituales oscuras. Esta experiencia me llevó a un despertar profundo sobre las realidades del mundo espiritual y cómo incluso las buenas intenciones pueden ser manipuladas por las fuerzas del mal. Es importante que comprendamos que el camino hacia la liberación no es fácil, pero es posible. La clave está en el conocimiento, en entender las fuerzas que operan en el mundo invisible y en mantener nuestra fe firme en el Señor. Solo con Cristo podemos tener la protección necesaria para resistir a las tentaciones y ataques de las fuerzas oscuras. Con la historia, es fundamental entender cómo las personas que viven bajo la influencia de estos reinos oscuros muchas veces no se dan cuenta de la conexión espiritual que tienen con las fuerzas malignas. La ignorancia es una de las mayores armas de Satanás, porque mientras más desconozcamos su existencia y sus tácticas, más fácil es para él manipularnos sin que nos demos cuenta. Estas fuerzas no solo afectan nuestras vidas espirituales, sino que también se infiltran en aspectos cotidianos de nuestra existencia, como nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras decisiones y nuestro destino. Un ejemplo claro de cómo esta influencia puede manifestarse es a través de lo que podríamos llamar ataduras generacionales. Estas ataduras espirituales son cadenas invisibles que se transmiten de generación en generación, y aunque muchas veces no somos conscientes de su existencia, tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Muchas familias luchan con problemas recurrentes, como dificultades económicas, enfermedades hereditarias o conflictos familiares sin entender la raíz de estos problemas. Es común que las personas busquen respuestas en el ámbito físico, pero el verdadero origen de sus sufrimientos se encuentra en un plano mucho más profundo, el espiritual. Algunas veces, las personas que sufren de estos problemas no entienden por qué ciertas maldiciones o dificultades parecen repetirse en su familia. Esto ocurre porque, en muchos casos, los antepasados de esa familia hicieron pactos o se involucraron en prácticas espirituales oscuras que afectaron a sus descendientes. A través de estas ataduras, las fuerzas demoníacas tienen el control sobre diversas áreas de la vida de una persona, y estas influencias siguen afectando a las generaciones futuras. Recuerdo que, cuando comenzaba a comprender estos conceptos, me encontré con una historia que me abrió los ojos. Era el caso de una familia que había sufrido varias tragedias a lo largo de los años. En un principio, pensaban que todo se debía a una mala suerte o a circunstancias fuera de su control, pero lo que descubrieron fue que sus antepasados habían hecho pactos con fuerzas espirituales malignas, buscando poder y riquezas a cambio de la paz de sus descendientes. Esos pactos nunca fueron quebrantados, y las bendiciones de sus antepasados se convirtieron en maldiciones que afectaban a la familia de manera constante. Al comprender esta realidad, la familia comenzó a buscar una forma de romper esos lazos espirituales. No fue fácil, porque las ataduras espirituales son fuertes, pero con el tiempo comenzaron a haber cambios. Empezaron a orar, a romper con los pactos y a pedir la liberación de esos espíritus oscuros que los habían estado controlando por generaciones. Aunque el proceso fue largo, experimentaron una transformación radical en su vida y comenzaron a ver la paz, la prosperidad y la restauración en sus relaciones y en su salud. Es en estos momentos cuando uno se da cuenta de lo profunda que es la conexión entre el mundo espiritual y el físico. Las ataduras generacionales no son solo mitos o supersticiones, sino realidades espirituales que tienen un impacto directo en nuestras vidas. Estos lazos invisibles
Pueden influir en nuestra forma de pensar, de actuar y de tomar decisiones, sin que nos demos cuenta de las consecuencias que tienen. Además de las ataduras generacionales, otro aspecto fundamental que debe ser comprendido es la importancia de lo que llamamos puertas espirituales. Las puertas espirituales son puntos de acceso que se abren en nuestra vida a través de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Estos puntos de acceso permiten que las fuerzas espirituales entren en nuestras vidas y comiencen a operar, afectando nuestra paz, salud, relaciones y destino. Algunas de estas puertas se abren a través de prácticas ocultas, mientras que otras se abren debido a actitudes incorrectas o a la falta de perdón. Uno de los ejemplos más claros de una puerta espiritual abierta es el perdón. El rencor, la ira y la falta de perdón crean una puerta abierta en nuestra vida para que las fuerzas espirituales oscuras entren y comiencen a influir en nosotros. Cuando guardamos resentimientos o no perdonamos a aquellos que nos han herido, estamos abriendo un espacio para que el enemigo trabaje en nuestras emociones y pensamientos. Esto no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Recuerdo que una vez me encontraba en una situación de conflicto con una persona cercana, y mi corazón estaba lleno de ira y rencor. Por mucho tiempo, me negué a perdonar, pensando que mi resentimiento era justificable. Pero lo que no comprendía en ese momento era que, al negarme a perdonar, estaba abriendo una puerta espiritual que permitía que el enemigo tuviera control sobre mis pensamientos y emociones. Fue solo cuando decidí liberar mi corazón y perdonar, que pude experimentar una paz profunda y una liberación espiritual que nunca antes había experimentado. Las puertas espirituales también pueden abrirse a través de otras prácticas, como el involucrarse en la magia, el ocultismo, las creencias supersticiosas y aún en el consumo de ciertos tipos de entretenimiento o música que están profundamente conectados con el reino de las tinieblas. Aunque muchas personas no lo ven de inmediato, todas nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, tienen un impacto en nuestro bienestar espiritual. Al involucrarnos en actividades que están conectadas con el mundo oscuro, estamos abriendo puertas que pueden tener consecuencias devastadoras en nuestra vida. Es por eso que es tan crucial educarnos sobre estos temas. La clave para romper con estas influencias está en tomar conciencia de ellas y en tomar acciones concretas para cerrar esas puertas espirituales. Esto no se logra solo a través de buenas intenciones, sino a través de una acción firme, una fe sólida y una relación personal con Dios. Al comprender el poder de la oración, la lectura de las Escrituras y la importancia de vivir una vida limpia y recta, podemos cerrar esas puertas y experimentar la paz y la liberación que Dios tiene reservada para nosotros. A medida que seguimos explorando las profundidades de estos reinos espirituales y cómo nos afectan, es importante comprender que la liberación de estas influencias malignas no es algo que ocurra de la noche a la mañana. La lucha espiritual es constante, y muchas veces debemos atravesar momentos de prueba y tribulación para comprender la verdadera magnitud del poder de Dios en nuestras vidas. No es solo cuestión de rechazar las influencias oscuras, sino también de recibir la sanación, el perdón y la gracia que solo se encuentran en la luz de Cristo. Es en este proceso de sanación donde descubrimos una verdad fundamental. La lucha no es solo externa, sino interna. Muchas veces nuestras batallas más difíciles son las que libramos dentro de nosotros mismos. Es aquí donde se encuentra el verdadero desafío. Cómo resistir las tentaciones que surgen del interior, las dudas, el miedo y las inseguridades que nos atan a un ciclo constante de desesperación. Es fácil mirar al mundo y culpar a las fuerzas externas por nuestros problemas, pero la verdadera batalla radica en cómo respondemos a esas influencias internas. Por ejemplo, uno de los aspectos que más nos afecta como seres humanos es el miedo. El miedo es una de las herramientas más poderosas que Satanás utiliza para controlarnos. El miedo a lo desconocido, el miedo al futuro, el miedo a las pérdidas e incluso el miedo a la muerte son aspectos que el enemigo usa para mantenernos en la oscuridad. Cuanto más permitimos que el miedo gobierne nuestra mente, más alejados nos encontramos de la paz de Dios. Es por eso que, al luchar contra las fuerzas malignas,
Debemos aprender a confiar en la autoridad de Cristo y en el poder del Espíritu Santo para vencer ese miedo. Recuerdo cómo el miedo me dominaba en ciertas etapas de mi vida. La incertidumbre sobre el futuro, la preocupación por mi bienestar y el temor a las consecuencias de mis actos me mantenían atrapado. Fue solo cuando comprendí que el miedo no tiene poder, cuando Dios está presente en mi vida, que pude empezar a romper con esos pensamientos y emociones destructivas. La oración constante, la meditación en las Escrituras y la comunidad con otros creyentes fueron las herramientas que me ayudaron a sanar. Al confiar en la promesa de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, pude comenzar a liberarme de las cadenas que el miedo había puesto en mi corazón. Otro tema crucial que quiero abordar es el poder de la intercesión. Muchas veces, cuando estamos atrapados por las influencias espirituales negativas, nos sentimos completamente solos. La sensación de desesperanza es tan fuerte que creemos que no hay salida. Sin embargo, uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado es el poder de orar por otros y ser intercesores en sus vidas. La intercesión es una herramienta poderosa en la lucha contra las fuerzas del mal, porque nos permite no solo luchar por nuestra propia liberación, sino también por la sanación de aquellos que nos rodean. Recuerdo que, en los momentos más oscuros de mi vida, cuando me sentía más perdido y atrapado, las oraciones de aquellos que me rodeaban fueron una fuente constante de esperanza. Ver que otras personas oraban por mí, creían en mi restauración y me apoyaban en esos momentos difíciles, me ayudó a superar los momentos más oscuros. La intercesión, a través de la oración sincera, tiene el poder de romper las cadenas del enemigo y traer sanación, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. La comunidad de creyentes es crucial en este proceso, ya que, cuando oramos juntos, estamos construyendo un frente unido contra las fuerzas del mal. En mi propia experiencia, aprendí que la comunidad y el apoyo mutuo son esenciales en la lucha espiritual. No podemos enfrentar estos desafíos solos. Es por eso que la Iglesia, la familia en Cristo, tiene un papel vital en nuestra vida espiritual. En momentos de debilidad, cuando las dudas y los temores nos invaden, la fortaleza de la comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, ya sea a través de un pequeño grupo de oración o de un consejo sabio de un líder espiritual. Siempre necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a mantenernos enfocados en la verdad de la palabra de Dios. En este punto, es importante mencionar que la verdadera lucha espiritual no es solo contra los demonios, sino también contra los pensamientos y emociones que nos alejan de Dios. Muchos de nosotros luchamos con nuestra identidad, con nuestro propósito y con nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los valores que Cristo nos ha enseñado. La lucha interna es tan poderosa como la externa, y no podemos subestimarla. Por eso, es esencial que estemos armados con la palabra de Dios y que tengamos una relación constante con Él, para poder resistir los ataques del enemigo en todas sus formas. El proceso de liberación es un viaje largo y a veces doloroso, pero con cada paso que damos hacia la luz de Cristo, estamos acercándonos más a la restauración total de nuestras vidas. La clave está en no rendirse, en seguir luchando con fe y confianza, en que Dios tiene el control de todas las cosas. No importa lo que enfrentemos, no importa lo oscuro que se vea el camino, siempre podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos hacia la libertad. Finalmente, al llegar al final de este viaje espiritual, me gustaría compartir con ustedes lo que he aprendido a lo largo de estos años de lucha y liberación. El mundo espiritual es real, y las fuerzas que operan en él tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Sin embargo, lo más importante es saber que no estamos solos en esta lucha. A lo largo de todo este proceso, descubrí que la verdadera victoria no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la gracia y el poder de Dios. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue que, aunque el enemigo es astuto y poderoso, nunca puede superar el poder de Dios. A lo largo de mi vida, me enfrenté a situaciones que parecían imposibles de superar, momentos en los que la oscuridad parecía envolverme por completo. Sin embargo,
A medida que mi relación con Dios se profundizaba, comencé a comprender que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier sombra. Al aprender a confiar en Él, pude superar cada desafío, cada tentación y cada ataque del enemigo. La victoria espiritual no se gana en un solo momento, sino a través de una vida de fe constante, oración y obediencia. A medida que aprendemos a cerrar las puertas espirituales que hemos abierto, a romper las ataduras generacionales y a resistir las tentaciones del enemigo, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz solo se encuentra en Cristo, y es un regalo que Él nos ofrece a todos los que decidimos seguirle y confiar en su palabra. Sin embargo, la lucha no termina aquí. Vivir una vida cristiana no significa estar exentos de pruebas o dificultades, sino que significa tener la fuerza y la paz para enfrentarlas con la certeza de que, en todo momento, Dios está a nuestro lado. La verdadera libertad se encuentra en vivir bajo el control del Espíritu Santo, no bajo las influencias de las fuerzas malignas que buscan desviarnos del camino de la verdad. Ahora, al mirar atrás, puedo ver cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo me ha librado de las garras del enemigo y cómo me ha transformado en una nueva persona. Si bien el viaje ha sido largo y lleno de desafíos, también ha sido increíblemente enriquecedor. Cada prueba me ha acercado más a Él y cada victoria ha fortalecido mi fe. Es mi deseo que, al escuchar mi testimonio, cada uno de ustedes pueda encontrar esperanza, liberación y fortaleza. No importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuán profundas sean las influencias del mal en nuestra vida, siempre hay una salida. Esa salida es Cristo, quien es la luz del mundo, y al seguirlo, podemos vencer todas las obras del enemigo. Para aquellos que están enfrentando luchas similares, quiero animarlos a no rendirse. La lucha espiritual es real, pero la victoria está garantizada para todos los que confían en Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos levantarnos y empezar de nuevo. Dios está dispuesto a perdonarnos, a liberarnos y a guiarnos en el camino de la restauración. Quiero terminar este testimonio con una oración de bendición para todos ustedes. Que el Señor les dé fuerzas para resistir las tentaciones, para romper las cadenas del enemigo y para vivir en la libertad que Él nos ofrece. Que su paz y su amor llenen sus corazones y que su gracia sea suficiente en cada momento de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte a compartirlo con aquellos que puedan necesitar escuchar esta palabra de esperanza. Cuéntanos en los comentarios cómo este mensaje ha impactado tu vida y si alguna vez has experimentado algo similar. Me encantaría leer tus historias, tus luchas y tus victorias. Si hay algo que has aprendido de esta experiencia, por favor, compártelo con la comunidad, porque estamos todos en este viaje espiritual juntos. Y si te has sentido bendecido por este mensaje, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo palabras de ánimo y transformación. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga siempre.